Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Anteriormente estuve compartiendo la primera parte de este versículo 2, y ahora seguiré con la segunda parte, donde dice: en santificación del Espíritu. Nótese que la manifestación exterior de la elección de los elegidos, hecha por Dios en la eternidad, comienza a tiempo en la santificación del Espíritu, ya que la santificación abarca todo lo que es el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios que produce en la salvación. Y lo primero que hace es fe, como señala la epístola a los Efesios capítulo 2 y versículo 8. También produce arrepentimiento, como señala el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y los versículos 15 al 18. También produce regeneración, como señala Tito capítulo 3 versículo 5. Y también produce adoración, como dice la epístola a los Romanos capítulo 8 y los versículos 16 al 17. Por tanto, la elección, que es el plan de Dios, se convierte en una realidad en la vida del creyente y lo hace a través de la salvación y la obra de Dios que el Espíritu Santo lleva a cabo. Hay que tener muy en cuenta, y es que la santificación se refiere a la separación, consagración y santidad. El primer libro de Pedro, capítulo 2, y los versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es por eso que en la salvación, la santificación del Espíritu de Dios aparta del pecado a los creyentes para Dios y los separa de la oscuridad y los lleva a la luz, es decir, a la luz de Dios. También los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe y los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la justicia. Ya que el Espíritu Santo limpió por fe los corazones de los gentiles convertidos. Y naturalmente eso pone de relieve una vez más que la salvación es obra del Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nótese que Pablo dice que Dios eligió a creyentes y lo hizo para que fuesen santos y sin mancha delante de él. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Y tal situación empieza en la salvación y se completará en la glorificación, ya que el proceso de la santificación es la manera en la que el propósito redentor de Dios obra en la vida terrenal de los cristianos. También sigue diciendo, para obedecer. Note que la obediencia a Jesucristo es el efecto o el subproducto de la elección divina. Efesios capítulo 2 y versículo 10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que obedecer a Jesucristo es entonces equivalente a ser salvos, ya que Pablo lo denominó la obediencia a la fe. Romanos capítulo 1 y versículo 5. Y note que los creyentes no obedecen perfecta y totalmente, ya que así lo declara la primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, sin embargo, existe un patrón de obediencia en sus vidas, mientras que por medio de Cristo se vuelven siervos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo, el apóstol, estaba agradecido por los creyentes de Tesalónica porque vio en sus vidas muchos ejemplos de obediencia a Cristo, y ya que en la glorificación viene el cumplimiento del propósito de la elección y de la obra final de santificación, cuando los creyentes sean totalmente conformados a Cristo. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por tanto, hasta entonces, la obediencia es el efecto de la elección. Continúa diciendo: y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos aquí que esta metáfora de Pedro aquí mira hacia atrás a la época del Antiguo Testamento, en el que se rociaba sangre sobre el pueblo de Israel. Ese acontecimiento es tan importante que la carta a los Hebreos lo menciona una vez más específicamente y otra por alusión, cuando dice en Hebreos capítulo 9, los versículos 19 y 20, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Téngase en cuenta que la sangre derramada era una demostración tangible de que dos partes habían hecho un compromiso vinculante, como por ejemplo Dios con Abraham, allá en Génesis capítulo 15 y los versículos 9 al 18. Israel también hizo una promesa de obediencia a Dios, mediante a través de un sacrificio. Por tanto, la sangre esparcida sobre el altar representaba el pacto de Dios para revelar su ley. Y por otro lado, la sangre esparcida sobre el pueblo significaba la aceptación de obedecer por parte del pueblo. El Espíritu Santo compara ese compromiso excepcional con el pacto inherente en la fe salvadora en Jesucristo, la cual conlleva una promesa similar de obedecer la palabra del Señor, ya que cuando los creyentes confían en el sacrificio expiatorio de Cristo por ellos, no solo aceptan el beneficio de su muerte a su favor, también se están sometiendo a su señorío soberano. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y nótese que la sangre de Cristo derramada en la cruz actúa como un sello para ese pacto. Es más, la noche antes de su muerte, cuando instituyó la cena del Señor, Jesús
repitió las palabras de Moisés en Éxodo capítulo 24, versículo 8, donde dice: Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, dice: Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Así pues, Pedro afirma que cuando los creyentes fueran espiritualmente rociados con la sangre de Jesucristo, entrarían en un pacto de obediencia. Y años antes, Pedro y los demás apóstoles se refirieron a la verdad de obediencia cuando declararon a los líderes judíos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y los versículos 31 y 32, donde dice: A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Para recapitular la analogía del Antiguo Testamento, la sangre rociada sobre el altar de Dios simboliza su compromiso de perdonar, cumplido por completo en la muerte expiatoria de Cristo. Y la sangre rociada sobre el pueblo significaba su intención de obedecer la ley de Dios y más plenamente cumplido cuando los cristianos andan en el Espíritu y además obedecen la palabra de Dios. Y así como una moneda tiene dos caras, el nuevo pacto tiene dos lados: salvación y obediencia, ya que como resultado de la elección divina, los hijos de Dios reciben salvación del pecado y tienen el afán de obedecerle a Dios, ya que la misma sangre de Jesucristo que selló el nuevo pacto sigue limpiando espiritualmente los pecados de los cristianos cuando estos desobedecen. Sigue diciendo este versículo: gracia y paz os sean multiplicadas. La salutación a los destinatarios propia también de la forma epistolar de entonces es hecha como un deseo personal de bendición que hace descansar en la gracia y en la paz, procedentes ambas de Dios. Y note que las dos palabras, gracia y paz, están plenamente vinculadas con el Evangelio de la paz, como señala Efesios capítulo 6, versículo 15. Y también se dice que Cristo es nuestra paz, Efesios capítulo 2, versículo 14. Debe de considerarse que la gracia es uno de los dos elementos manifestantes del amor divino, que se expresa bien en misericordia, como el amor en extensión, es decir, el amor que ama permanentemente y que lo hace para otorgar favores propios del ágape divino al compadecerse del sufrimiento humano. La gracia es un aspecto más amplio y radical que el de la misericordia, ya que es el amor que desciende hasta la condición del miserable. De ahí que cuando se habla de gracia, está hallando un acompañamiento del descenso, como ocurre con la gracia de Jesucristo, que se hace pobre siendo rico. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Dios, por tanto, no es amor porque ama, sino que ama porque es amor. Y para expresarlo en forma absoluta, a Dios le va la vida si dejase de amar, ya que su propia naturaleza le condiciona al amor. Sobre todo, en esta epístola, la gracia alcanza la importancia plena
como causa y razón de la salvación del hombre. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9, dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así pues, solo es posible la salvación por la gracia. La fe es el medio, instrumental para alcanzarla, pero de ningún modo, ni razón, ni causa de ella, ya que es por gracia que Dios justifica al hombre. Tito, capítulo 3, versículo 7, dice: Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y nótese que, de esa manera, cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y note que es por cuya gracia que Dios envía a su Hijo para salvar al pecador. La gracia de Dios provee de lo necesario para que el cristiano pueda vivir una vida de santidad y llevar a cabo el servicio que Dios le ha establecido. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10 dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Téngase en cuenta que la gracia es la fuente de la bendición para el cristiano. Por eso Santiago dice que, aun en las situaciones más difíciles como pueden ser las pruebas, Dios da mayor gracia. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y junto con el deseo de la administración de la gracia para cada creyente, está también el deseo de la paz, como bendición procedente de Dios, que es el Dios de paz. Filipenses capítulo 4, versículo 9. La gracia es la causa y razón suprema de todo bien, de la que también mana la paz para el disfrute y la experiencia de la vida cristiana. De otro modo, la gracia es la fuente y la paz con el resultado de los dones y bendiciones que emanan de ella. La paz fue el admirable regalo que Jesús dejó a los suyos y por extensión a todos los salvos durante la última cena. En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y también en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 9, dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Note que paz es el concepto bíblico que tiene que ver con una correcta relación con Dios, ya que el que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también el pacificador anhela predicar a todos el Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice: Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apóstol siente que Dios le ha encomendado anunciar toda la paz que Él hizo en la cruz y procura, por tanto, llevarlo a cabo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20 dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Además,
Dios reconoce a todo el que cree en el Hijo como hijo suyo. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a estos, a quienes Dios reconoce como sus hijos, el mundo debe conocerlos por su conducta pacificadora que expresa la participación en la divina naturaleza como hijos del Dios de paz. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y voy concluyendo con esto. La doctrina de la elección es un poderoso incentivo para que los cristianos y las cristianas vivan una vida en santidad, ya que al saber que Dios ha separado a los creyentes a causa de su amor especial por ellos, es una motivación muy eficaz a vivir para la gloria de Dios. Y ese principio, sin duda, estaba en la mente del apóstol Pablo, cuando exhortó a los colosenses, en el capítulo 3, los versículos 12 y 13, donde dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La gratitud a Dios por haberlo elegido debería impulsar a los creyentes a llevar una vida de obediencia y santidad. Si los cristianos ignoran la doctrina de la elección, fallan en comprender las glorias de la redención y también fallan en honrar la soberanía de Dios y de Cristo, y no valorar los inmensos privilegios espirituales que ya le pertenecen. Los creyentes de hoy, así como aquellos en la época del apóstol Pedro, no deben de pasar por alto la doctrina de la elección, porque Dios desea que conozcan lo que su gracia ha provisto y porque toda enseñanza espiritual es motivo para ofrecerle la alabanza que Él merece. El Salmo 19 y los versículos 7 al 9 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así pues, la elección es una verdad tan poderosa que cuando los cristianos la entienden, sus manifestaciones prácticas transformarán su manera diaria de vivir, ya que el hecho de que los creyentes conozcan la condición de su elección, que residen en la tierra como extranjeros espirituales a fin de alcanzar a quienes los rodean, y note que la naturaleza de su elección, consecuencia total de la decisión soberana de Dios, y también la fuente de su elección que Dios puso su amor en ellos desde la eternidad pasada, que es la esfera de su elección, que se convierte en una realidad por medio de la santificación del Espíritu Santo de Dios, que es el efecto de su elección, obediencia amorosa a Jesucristo. La seguridad de su elección es también el pacto de obediencia que asegura perdón divino. Y las ventajas de su elección son los muchos privilegios y bendiciones espirituales disponibles que producen en sus vidas
tal poder que nunca podrían apreciar de ninguna otra manera. Amigo y amiga oyente, los pilotos de aviones de pasajeros son personas increíblemente capaces, ya que son personas que cargan con una serie de responsabilidades y son encargadas de llevar por los aires a cientos de personas de un lugar a otro. Así, por tanto, ellos tienen una gran cantidad de experiencia antes de pilotar su primer vuelo comercial. Y el resumen es que son expertos en aquello que están haciendo. Sin embargo, incluso el piloto más talentoso debe de buscar la sabiduría y la guía de la torre de control cuando se aproxima para aterrizar, ya que si intentara aterrizar el vuelo sin escuchar la torre, los resultados serían catastróficos. Entonces, ¿con qué frecuencia tratamos de navegar por la vida sin buscar, por otro lado, la sabiduría divina de Dios? Amigo y amiga oyente, si nunca antes tú has buscado la voluntad de Dios, si en tu vida hay problemas y dificultades difíciles de resolver por ti mismo o misma, es el momento que vengas a Jesucristo para que lo recibas por la gracia divina de Dios en tu vida, ya que Él vino a la tierra para dar su vida por aquellos que creen en su obra salvífica y por aquellos que le aceptan en su corazón y deciden, como he estado compartiendo, no solamente creer, sino obedecerle a Él. He dicho a Él, no a ningún hombre, no a ninguna institución, ni tampoco denominación, sino obedecer a Dios y su palabra. Por tanto, mi amigo, mi amiga, si nunca antes tú le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, ahora yo te invito a que así lo puedas hacer. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque hasta ahora nunca te he pedido opinión por nada. Incluso cuando he salido de viaje en el automóvil, nunca me he parado a orar ni a pedir tu opinión en cosas que debía de hacer, sino que lo he hecho por mi propia cuenta. Y así me ha ido muchas veces. Por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por haberte ignorado. Pero ahora que he escuchado tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.